Bene, riprendono i seminari Muy bien, retomamos los seminarios del MITA organizados por el Máster Internacional en Tecnología Alimentaria, un máster que está hecho y realizado por la colaboración de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Agronomía y la Universidad de Parma. Particularmente agradezco por este máster al doctor Alessandro Pevesana y al señor Hugo Codil, que representan a la Universidad de Buenos Aires, y sobre todo agradezco al profesor David Casi, que nos va a hablar hoy sobre este tema particularmente interesante y estimulante sobre la cocina molecular y su evolución, que es una ciencia que se ocupa justamente de estudiar los procesos químicos y físicos que están a la base de la cocina tradicional y que le permiten a los alimentos de transformarse en productos terminados. Particularmente el profesor Cassi, que es docente de física de la materia y enseña también física de la gastronomía, ha sido el primero en Italia a encarar, a enfrentar a este tema con los retos que ahora va a ilustrarnos. Y entonces, con un gran gusto, le dejo la palabra al profesor Cassi, porque es el que los entretendrá sobre un tema particularmente interesante. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en contacto con la Argentina. Sabía una querida amiga, María Kaufman, que ya saludé. Y bueno, ya quiero contarles enseguida de una historia, porque se trata de una historia. Espero haber aprendido cómo hice para compartir mi pantalla. Veamos un poco si funciona este video que voy a mostrarles. ¿Ustedes ven bien? Sí, sí. Per- Perfetto, allora cominciamo. Entonces, comenzamos con proponerles un video. Questo è un film Esta es del una 2012. película del año 2012. Los críticos de Le Guide vendrán ese día que usted presentará su próximo menú. Es el 12 de abril, creo, de Le Guin. Vienen de esta guía. Gracias por la advertencia. Miren que ellos detestan la cocina clásica y por favor les haga 2 o 3 platos de cocina molecular. Sí, lo que les interesa es la transparencia. Están fijados con ese tema, pero no, ¿cómo? Por Dios. Ecco, ho detto, era l'anno 2012, Entonces, esattamente era el 10 año anni fa. 2012, exactamente hace 10 años, y esta película, que es bastante conocida, se llama Chef, y donde tal vez muchos lo conozcan, es la primera película que habla de cocina molecular, en la cual la prueba de la cocina molecular es citada como algo exquisita y donde la protagonista es la protagonista de la película. Ahora, no quiero espolear, digamos, todo lo que sucede, pero quiero contarles qué sucedió en los años anteriores, porque en efecto, en el año 2012, esta vanguardia, digamos, esta que llamamos cocina molecular, un poco se calmó. Pero en esos años anteriores habían sucedido muchas cosas. Entonces, quise resumir esos años brevemente, porque podríamos titular este cuento también como los 15 años que mm, como que dieron vuelta a la cocina. Yo después les voy a dar el porqué de la elección de estas fechas, pero desde el 94 al 99 la cocina va frente a una revolución de su historia. Esta no es algo enfático. La Fundación Alicia Española mostró que el número de recetas que han sido publicadas en estos años es mayor a todas aquellas publicadas en la historia anterior de la cocina. Fueron años de revolución y esto influye mucho en la difusión de Internet en todo esto, lógicamente, pero para publicar una receta primero hay que inventarla. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se habían elaborado un número de recetas muy importantes. Pero sobre todo, además de las recetas, se introdujeron muchísimas novedades, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de las materias primas, de las instrumentaciones, pero también de las ideas y de los estilos.
Hoy, como ya les decía, las aguas se calmaron en el sentido que todas estas grandes novedades en el periodo de vanguardia se fueron poco a poco transfiriendo en cotidianidad y entran en los restaurantes, no más los más importantes, pero los más normales, y entran en las cocinas. Hay equipamientos que ellos hasta hace algunos años eran impensables en una cocina de una casa hogareña, ahora están presentes. Todos conocerán muchos los sifones, el sifone, y muchos conocerán los paños termostáticos que sirven para cocción. Si estamos acá hablando de esto, y estamos hablando de temas científicos, es porque todo esto sucedió gracias a una unión totalmente nueva entre ciencia y cocina. Insisto sobre esto, que es algo totalmente nueva, la unión, porque la relación entre ciencias y cocina existen desde siempre. Este es el primer ejemplo. La ciencia moderna había recién nacido en el siglo de Newton y hay otro físico que se llama Denis Martin, un francés que se radicó en Inglaterra, que inventa este dispositivo que es el que estuvo antes de la olla a presión, y esto le permitió para poder permitirle a la marina inglesa de poder ablandar carnes para poder dar de comer a los marineros y a los oficiales de los barcos. Este dispositivo aprovecha la elevación de la temperatura de ebullición del agua debida al aumento de la presión, o sea que la física se pone al servicio de la cocina en cierta manera. Y esto, ¿qué es lo que hay de nuevo en esta relación que nace entre hace aproximadamente 20 años? Empecemos a avanzar a la cocina y la ciencia durante todo el año 1700 son amigas. Esto es una hoja de un almanaque de 1700, los últimos años de 1700, que recita en francés todos los años una nueva cocina, porque todos los años cambian los gustos y cada día hay que inventar nuevas salsas. Esta es como una química, y Christine, que sería la cocinera protagonista de la viñeta. En 1700 era normal para quien cocinaba considerar la química como una aliada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió para hablar de una relación nueva? Sucedió que a los fines de 1900 la cocina pasó a desgracia en forma científica. Era considerada frívola, poco importante, porque estaba ligada a la cotidianidad. Los motivos eran muchos. Ante todo, la aparición de la electrónica y de la energía nuclear. Entonces parecía que los descubrimientos más importantes de la humanidad tenía que referirse a este mundo. Entonces, a viceversa, la materia culinaria, los procesos culinarios, la transformación de los alimentos en general y su estructura eran demasiado complejos para ser explicados con estos conceptos de ciencia fundamental. En el sentido que la química podía explicarme alguna reacción que podía darse en algún alimento durante la cocción, pero no podía darme esta visión completa del proceso de cocina, de cocción y del plato que los ingleses llaman big picture, esta visión de conjunto que hoy hablamos de esto como visión gastronómica, donde no cuentan solamente las ciencias o la química, la física, la biología, sino que cuentan también el sabor, la cultura gastronómica de un pueblo, cuenta también la situación antropológica de ese plato que es consumido. Luego se dijo, sí, hasta los años que se ocupaban, digamos, la física, se ocupaban de cocinas, tres ramas de la ciencia, que eran la biología, la termodinámica, porque es una rama de la física que estudia los procesos de cocción, y la química orgánica. En la segunda mitad de 1900 llegan dos grandes protagonistas, que son la bioquímica y la física de las materias blandas. ¿Por qué? Para el que estudia ahora es un poco difícil tomar esto, pero si yo tomo un libro de química de mis padres de los años 50, ustedes no encuentran la estructura de las moléculas, encuentran fórmulas aproximativas que dicen esta molécula probablemente esté hecha de esta manera porque se comporta de esta manera. En cambio, ahora ustedes van a un databank y se miran las imágenes de una proteína compleja, por ejemplo, la pueden hacer interactuar con otra proteína. Esta es la bioquímica. Luego llega la física de la materia blanda, que es la revolución total, que es la física que estudia todos los estados de todas las que pueden ser blandas como un bife o untables como una mermelada.
estudia esta parte. Este es nuestro Harold McKee, que en 1984, un especialista en la materia, en tiempos lejanos, publica este libro, On Food and Cooking, que está destinado a tener un éxito increíble. Es considerado un poco lo máximo de la ciencia de la cocina. Y ahora hay una edición totalmente renovada hace 20 años, después de 20 años en 2004. ¿Qué es lo que tiene de nuevo, de revolucionario? Ya no las informaciones, que son aquellas que se podían encontrar sobre libros de química de los alimentos o de biología, etcétera, de esos años, pero en la estructura del libro, que es la diferencia. Porque si ustedes miran un libro de química de los alimentos, los capítulos están divididos según las moléculas. Capítulo agua, capítulo proteína, capítulo carbohidratos, capítulo grasas, capítulo vitaminas, etcétera, etcétera. Y habla entonces de estos pequeños ladrillos, teclas, digamos, que forman el alimento. Pero McGee empieza con el capítulo sobre los lácteos, después el capítulo sobre las carnes, el capítulo de las hortalizas. Entonces toma el punto de vista de quien cocina, el punto de vista del cocinero, el punto de vista ya no de la tecla simple, sino la de la arquitectura, de la estructura global. Me queda claro que para comprender cómo está hecho un bife, podemos hablar también de proteínas y de grasa, pero ante todo la miro como bife, miro cómo están dispuestas las fibras musculares, trato de comprender por qué se ablanda o se endurece según el tipo de cocción. La revolución entonces es como la mirada que dio McGee en 1984. Harold McGee no es un científico de profesión, es un gran escritor y divulgador científico, pero justamente por esto pudo introducir un punto de vista completamente diferente, que fue el que circulaba en la academia en ese tiempo y bajo algunos aspectos aún hoy. Luego lleva la materia blanda en 1991 de Jean, un físico francés, ahí dice premio Nobel para la física, y intitula materia blanda es el tema, y la titula así su conferencia para el título Nobel. Inmediatamente después de la asignación de este premio, a los departamentos, los institutos de física, de química, de biología, etcétera, de las universidades de medio mundo, circula este volante que di gastronomia molecolare e y fisica. habla de la primera presentación de molecular de física en 1992. En Erice se hizo este workshop y los participantes fueron numerosos porque figuraban entre los invitados, sí, Lejeune y otros científicos, pero figuran también a Marie Lejeune, que es la mujer de Pierre Gilles, pero su filiación a diferencia del marido, es el restaurante, o sea, es una cocinera. Ella a este congreso participan pasteleros, periodistas, es como un happening, donde cada uno decía su opinión y se tratan de juntar ideas que puedan llevar a acercar la ciencia a la cocina. Lo curioso es que Dejean Annunciato e che molti lo presero anunció y muchos tomaron este aviso como una broma. Si ustedes miran acá abajo, dicen participación solamente bajo invitación y luego el título era absolutamente anómalo para esa época. Efectivamente, nace el título como una suerte de broma. En la época estaba de moda la biología molecular. El organizador de los congresos de Erice, que era Di Ticchio, un físico famoso, en las primeras propuestas de un congreso que tenía que titularse Ciencia y Cocina, él decía que este tema era demasiado frívolo para un centro tan importante donde se hablaba de desarme nuclear y de cuestiones globales. Entonces los organizadores anglosajones, con su típico humor, dijeron de este título, bueno, vamos a hablar de molécula gastronómica. Nadie nunca había usado poner la palabra molécula con la gastronomía. Otro físico famoso dijo, sí, podemos hablar también de física, porque física, molécula quiere decir solamente química. Entonces, este fue el título que luego tuvo un increíble éxito. Este congreso efectivamente tuvo éxito, aún si tuvo un éxito a nivel de divulgación, porque se va a hablar en las revistas de divulgación científica, tiene muy poco impacto en el mundo de la cocina, esto hay que decirlo, pero también suscita un poco de interés, por lo cual
se van a hacer diferentes workshops sin una regularidad, pero a los posteriores fueron el 95, 97, 99, 2001 y 2004. Mientras tanto, a fines de los años 90, Nicolas Kurd, que es uno de los organizadores, desaparece, fallece, entonces los de PIS saca el nombre y en cambio de poner física puso molécula y gastronomy. El término más empieza a difundirse de esta manera. ¿Qué es lo que pasa en estos congresos? Se trata de plantear el estudio científico de la cocina, algo que no es para nada banal, porque la cocina, como dice nuestro amigo Klaus Maes, químico de Barcelona, que se ocupó mucho de estas cuestiones, la cocina no es un laboratorio químico. En un laboratorio químico ustedes se encuentran con ampollas con una etiqueta que muestra cuál es el componente químico que se encuentra ahí adentro, o sea, la sustancia pura. Todas las veces que ustedes toman una ampolla de hidróxido de sodio, saben que va a contener ese compuesto. Si ustedes toman una manzana y luego agarran otra manzana, asegúrense que su composición química es diferente. Son diferentes en estructura, aunque hayan nacido del mismo árbol, tal vez porque uno estaba al sombra y el otro estaba en el sol. Entonces la cocina es el mundo de la irregularidad, y para enfrentar un tema complejo como complejo se necesita un enfoque nuevo. En términos científicos se muestra que será un enfoque estadístico donde apoyará muchísimo la naciente física de los sistemas desordenados o complejos, pero no avancemos demasiado en estos aspectos hipertécnicos. Veamos qué es lo que sucede mientras tanto del otro lado del Mediterráneo. Estamos en España, en Cataluña, a pocos kilómetros del límite con la Francia. Y en este rinconcito delicioso que se llama Cala Montjoy hay un pequeño restaurante que se llama El Bulli. En este restaurante, un muy joven chef autodidacta catalán se vuelve responsable de las cocinas en 1982. Y empieza un itinerario creativo que lo llevará a las estrellas. Este chef es Ferran Adrià. Ferran Adrià se pone a hacer una especie de nouvelle cuisine catalana y en 1992 publica este libro, El Bulli, los sabores mediterráneos, donde cuenta un poco de su cocina creativa. Entonces, Adrià sabía, no ni sabía que existía, digamos, en la época, pero en los años posteriores, él tiene ganas de innovar, está cansado de ese tipo de cocina, que era una cocina muy rica, que lo había llevado a la cumbre de las clasificaciones económicas, pero tiene esta idea de empezar a cambiar las cartas en la mesa, las reglas del juego. Todo nace de la idea de cambiar la estructura de los alimentos. Esto es del 94, miren, 2 años después, y es el plato que desencadena la revolución de la cocina contemporánea. Entonces, habla esto de texturas. Es una sopa desestructurada y reestructurada, en el cual los ingredientes son ingredientes naturales, como ustedes ven. Esta es la famosa sifonata de remolacha, hay una gelatina de albahaca, hay un helado de almendra, hay una granita de tomate. O sea, hay tantos ingredientes que son típicos de un minestrone, que es una sopa fría, pero tienen la estructura de los ingredientes naturales. La estructura fue modificada. Los motivos pueden ser muchos. Una consideración interesante es la siguiente, que el minestrone es un plato muy rico, pero normalmente no se sirve en un restaurante de altas estrellas, porque la estructura de los alimentos que se encuentran ahí no es elegante, o las estructuras se combinan mal entre ellas. Por ejemplo, los porotos son coriáceos, las zanahorias pueden ser resbalosas, su permanencia en boca pueden hacer que todo sea poco armónico, pero si nosotros cambiamos la estructura de estos alimentos, conservando el color, conservando el aroma y conservando el sabor, puede ser una excelente obra maestra. La obra maestra es esta pequeña, ¿verdad? Obra maestra tiene un fuerte componente técnico, que es la sifonada de remolacha, es la de crear una espuma, un smoothie con la remolacha que no tuviese sabor a crema o a huevo,
que eran los dos ingredientes típicos que la cocina clásica había utilizado para hacer estas espumas, estos licuados. Él quería el sabor de la remolacha en su pureza. Y este es un sifón que es para batir crema, y esto lo habían hecho, lo hacían antes para poner, digamos, esa crema en el café, ¿no es cierto?, en los bar, pero él trató de, y puso adentro y produjo una espuma, pero esta se desmantela, llega un punto que tiene una idea genial y le pone cola de pez. Entonces, con un proceso de fusión y de enfriamientos, él logra crear esta espuma de remolacha y nace el periodo de oro de la sifonada, que también es llamada cocina estructurada. Se han roto las barreras que separaron la cocina dulce de la salada, porque esto de crear las estructuras de la nada era típico de la pastelería, mientras que en la cocina salada se mantenía la estructura biológica histológica del alimento. Entonces, Adrià dio pasos agigantados. En 1997, 5 años después de su primer libro, publica otro que se llama Los secretos del bully, que es totalmente diferente. Es un libro de vanguardia, es un libro que declara el nacimiento de un nuevo estilo, presenta ideas muy nuevas. Y en este libro escribe esta frase profética: si llegamos a producir una colaboración entre cocineros físicos y químicos especializados en este campo, las puertas que se abren a la innovación del arte culinario son infinitas. Adrià es un profeta y efectivamente su profecía se hizo realidad en un momento. En los primeros años del 2000 nacen las primeras colaboraciones entre un cocinero y un científico. Estas son las 5 parejas históricas de esos años. Ven, les voy a contar una. Este es Pierre Garnier y este es Hermétis, Francia. Este es un Blumenthal y Peter Barant, Reino Unido. Andon Aduriz y Raimundo García de Moral, España. Ferran Adrià y Pere Gastres. Esta sería la bandera catalana, dicen mis amigos, pero bueno, son españoles, catalanes ellos también. Y luego en Italia está yo mismo y Cadocchia. Y empezamos a producir platos, menúes basados en la interacción entre ciencia y cocina. Por una casualidad, en Italia nosotros somos los primeros en salir con E siamo i primi a proporre un menù intero. Con questa tipologia di menù. Cioè siamo i fuimos los primi primeros en salir con esta tipología de menú, fuimos los primeros en mostrar a la imprenta un menú completamente basado sobre innovaciones científicas, y esto se da a fines del 2002, y al fines de ese año algunos diarios publican artículos. El Tiempo, el cotidiano de Roma, lo publica en primera página, que de la nula, que es la cocina molecular. Nosotros habíamos hablado de estos congresos de gastronomía molecular, pero nunca habíamos hablado de cocina molecular. Pero a los periodistas, a los titulistas también les gustó introducir este nuevo término. Por lo tanto, a fines del 2002, en los diarios italianos, también en algún diario alemán, como ustedes ven, porque también algún periodista suizo y alemán había sido invitado a la cena de degustación, aparece esta palabra, cocina molecular. Palabra que en el comienzo nos dejaba un poco perplejos, porque ¿qué era cocina molecular? Nosotros hablábamos de ciencia y cocina, pero nos gustaba esta palabra, a todo el mundo le gustaba. Entonces empezamos a utilizarla, por más que no era una creación nuestra. Y esta palabra se volverá luego popular en el año 2004. El 2004 es un año importantísimo en la evolución de estas relaciones entre ciencia y cocina. ¿Por qué? Porque tenemos el 2004 el Congreso de Erich, que es un congreso de cierre. ¿Por qué? Porque en este congreso se comprende que esta primera fase de estudio de los procesos tradicionales de cocina se había completado. Ahora era el momento de introducir innovaciones basadas sobre el estudio científico de la cocina. La Universidad de Murcia, en el sur de España, organiza esta escuela de verano que se titula justamente Ciencia de la Cocina. Y en esta escuela participan muchos de los protagonistas de Erice, participan también los mayores cocineros
que no habían aparecido antes. En esta escuela nosotros nos encontramos inaugurando el curso con una conferencia, disculpen, apreté la tecla equivocada, una conferencia que cita explícitamente la palabra cocina molecular. Esta palabra le había gustado a los organizadores, como ustedes ven, aquí está. Tan es así que la cena deferida, la cena social, se llamará cena molecular. Entonces, en Murcia, en septiembre del 2004, se bautiza a nivel internacional esta nueva, digamos, disciplina que se llama cocina molecular. ¿Qué es esta cocina molecular? Es simplemente, en realidad, un ámbito de investigación y de innovación donde cocineros y científicos juntos tratan de introducir técnicas y platos que se basan sobre la investigación científica. En el año 2005, exactamente un año después, el cocinero y yo decidimos de poner por escrito esta experiencia, también porque cocina molecular se estaba abriendo muchos caminos muy divergentes. Entonces, en el momento había nacido una gran pasión por los aditivos químicos que se utilizaban en la cocina, que llevó a enormes resultados cuando estaba en manos de grandes cocineros, pero también desilusionantes cuando se utilizaban por cocineros poco expertos. Entonces, nosotros nos inventamos el estilo italiano de cocina molecular, que es el que luego empezamos a seguir, que era un estilo que indica no utilizar aditivos, sino solamente jugar con los procesos para cambiar la estructura de las materias primas naturales. Entonces, introducimos este manifiesto, digamos, como de la cocina molecular italiana y la publicamos en este libro. Este libro es publicado en italiano y en español. Lo divertido es que la edición española sale mucho antes que la edición italiana y de algunos aspectos es mucho más fiel al original. El título, que era efectivamente La ciencia en los fogones, en las hornallas, historia técnicas de la cocina molecular italiana. El editor italiano, en cambio, decidió cambiar el título y sacar algunas partes y de publicar el libro que había sido entregado en enero del 2005, en Navidad de 2005, para venderlo como estreno de Navidad, mientras que la edición española salió en la primavera europea. Por tanto, el primer bautismo el primer libro que habló de cocina molecular se dio en el mercado editorial español. Los años posteriores fueron un poco críticos porque obviamente la cocina molecular en comienzo tuvo un gran éxito, pero luego llegaron las críticas también. Las críticas se pegan de un sector tradicionalista que quiere atacar de cualquier manera posible este tipo de innovación y se basa sobre acusaciones de tipo saludable, porque la cocina molecular es utilizar ingredientes poco saludables, es decir, aditivos que no hacen bien a la salud. Esta época fue superada, pero estos libros o este que pueden ver ustedes, no quiere volver al restaurante, de cómo la cocina molecular no no sirve cola para papel pintado y polvo extintor. O sea, ustedes, estas polvos, estos son ingredientes normalísimos. O sea, es como decir que la cocina tradicional les sirve un descongelante para el asfalto y una cola para ebanistería, lo cual es cierto, porque para descongelar muchas veces se utilizan y para encolar sobre los muebles se usa esta cola de pescado, y esto no significa que sea un ingredientes poco saludables. Entonces, las agresiones y los ataques, los de Santa María, que es un cocinero, fueron mucho más sutiles, pero crean mucha discusión acerca del tema, pero no lo hunden, digamos, no es que lo entierran. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el debate se empezó a encender y, por lo tanto, en enero del 2009, en Madrid Fusion, que era un congreso importante de gastronomía y cocina del mundo, se hace una mesa redonda que se titula Ciencia y Cocina. ¿Existe la cocina molecular? Entonces, en esta mesa redonda somos 5 los que participamos. Del lado científico está yo mismo, y como representante de los cocineros están Ferran, Adrià, Héctor Blumenthal y también Cocu. Entonces, éramos todos amigos, estábamos todos de acuerdo en una serie de puntos que a los periodistas tal vez se le habían escapado, que eran los siguientes.
Porque la cocina molecular no es un estilo de cocina, es un movimiento amplio que tiende a utilizar la ciencia para reinventar novedades en la cocina. Los cocineros tenían razón en decir, pero mi cocina es diferente de la de mi amigo, por más que seamos los dos buenos. La cocina molecular no es un estilo, es tal vez un conjunto de técnicas de platos y la ciencia interviene en la fase de proyecto, pero no, claro, en la de ejecución de un plato. El plato lo ejecuta el cocinero utilizando su experiencia y su manualidad. En efecto, este Congreso de Madrid Fusión marcó el final de esta, digamos, época experimental. ¿Por qué? No porque la experimentación se hubiese agotado. La experimentación se estaba frenando un poco porque se habían quedado muchas novedades en esos años, pero sobre todo en el verano de 2009 llega la crisis económica global y muchos restaurantes se encuentran en dificultad, algunos cierran, los clientes no tienen ya tanto dinero para gastar, los cocineros tampoco tienen tanto dinero para invertir. Para sostenerse en esos años hacía falta de más. Entonces, para darnos cuenta de lo que se hacía, miren, el Bulli cierra el 31 de julio del 2011. Yo comí por última vez en el Bulli el 4 de junio del 2011, encontrándome con un cocinero exhausto que no veía la hora de cerrar el restaurante. Eran 20 años que dedicaba su vida a la experimentación, más de 20 años. Y en los últimos años, el Bulli proponía 3 menúes cada año, cada estación, con 50 platos nuevos en cada menú. Y un plato, una vez que salía del menú, no podía ser más repopuesto de que salía. Entonces, imagínense el trabajo de investigación que había detrás de esta experimentación. Consideren ustedes que el Bulli tenía 6 meses abierto por año, los otros 6 meses hacía investigación e investigación. Entonces, consideren que las reservas eran algo imposible. ¿Por qué? Porque el número de lugares a disposición era a un milésimo al lado de los pedidos que se presentaban. Y sobre todo, estos congresos de cocina habían hecho quemar las etapas, porque cada año en el mismo congreso el cocinero tenía que presentar novedades. La novedad no significaba un plato, significaba un entero menú y técnicas nuevas. Obviamente que no todos podían darse el lujo, la intensidad de experimentación de este restaurante, el Bulli, con lo cual normalmente a lo mejor de la gastronomía, que era el Congreso Experimental, recuerdo Ferran Adrià hablaba por último para no dar vuelta los platos de los otros y lanzaba las modas del año siguiente. Este periodo tenía que cerrarse, como todas las vanguardias se cierran, pero si vamos a ver qué es lo que sucedía en esos años, quedamos bastante impresionados. Esta es la clasificación de los 50 mejores restaurantes del mundo que se introdujo en 2002. Si ustedes miren cuál es, en el primer lugar, si miren, siempre está un restaurante que hace este tipo de cocina. En el 2002, el Bulli. En el 2003-2004, Defense Land de Keller en Estados Unidos. 2005, FedDAC de Nestor Rumental. En el 2006, 2007, 2008 y 2009, otra vez el Bulli. En el 2010, el Noma de Copenhagen, de Lanzetti, que fue un alumno de Adrià, y en el 2010 el Bulli ya no fue premiado porque ya había anunciado su cierre para el año siguiente. Entonces, por estos 10 años, durante estos 10 años, la cocina molecular fue la protagonista absoluta de los mejores restaurantes del mundo. Lo que nos queda ahora es un tema impresionante de platos y de técnicas epocal, y lo que está sucediendo es la transferencia de platos y técnicas a la cotidianidad y lentamente en la tradición. Y luego de haberles hablado tanto de esta historia, ahora veamos una breve síntesis de estas innovaciones que fueron introducidas. Entonces, ante todo, vamos a distinguir 3 categorías de innovaciones: los ingredientes nuevos, las nuevas instrumentos, equipamientos de cocina, y por último, que es la tipicidad de la cocina molecular italiana, las nuevas técnicas que han sido inventadas utilizando tanto ingredientes como instrumentos tradicionales. Vamos con los ejemplos.
Entonces, nuevos ingredientes, agar. Agar era usada en la cocina de Extremo Oriente, pero en Occidente es un típico ingrediente de microbiología. Caragenina. Caragenina eran utilizadas en la industria alimentaria, son densificantes que derivan de las algas. Xantana, la goma xantana es un producto generado por un microorganismo que es descubierto y producido por primera vez en los años 50. Se vuelve el condensante, el andensante densificador más importante del mundo. Los norteamericanos lo ponen en el ketchup para evitar la caída, para hacerla correr lentamente. Y, por ejemplo, un productor de vinos españoles con esto hace un espumante texturizado que se vuelca en el helado como una salsa. El alginato de sodio es el ingrediente fundamental que permite realizar la técnica de la serificación. La lecitina de soja que permite que los permiten darle aire, gas, otros muchos ingredientes solo se encuentran en el supermercado, pero la totalidad los pueden comprar en internet. Consideren que hace un tiempo era muy difícil obtenerlos y nosotros teníamos que buscar un microfarmacista que se los pedía a un revendedor. Ahora los tiempos han cambiado totalmente. Ahora, dejando de lado el sifón, que era nuevo de los años 90, pero ahora se puede comprar en un negocio, en un bazar, los equipamientos para la cocción al vacío están totalmente normal, pero ahora también les enseñamos a utilizar como horno de forma al vacío un lavavajillas. Si uno pone el pescado en el pescado se lo pone en una bolsita al vacío y se pone en lavavajillas y se obtiene un resultado. El nitrógeno líquido es otro elemento. Se puede hacer un helado sin aditivos, un helado listo en 30 segundos. Un helado con materias primas imposibles para las técnicas tradicionales. Por ejemplo, destapamos una botella de vino dulce, lo ponemos en un cuenco y ponemos nitrógeno líquido y hacemos un helado de vino. Con el nitrógeno líquido hacemos también el helado de café caliente. Se pone café caliente con azúcar, se vuelca el nitrógeno inmediatamente y los aromas del café caliente quedan en el helado. Después que lo han comido, en la boca queda el sabor de un café recién tomado, o sea, un café expreso. Y el rotavapor es un fantástico instrumento de destilación al vacío que en el laboratorio es utilizado para extraer polvo, pero en la cocina se utilizó por primera vez para destilar el aroma de la tierra de bosque que fue introducida en un plato que yo les voy a mostrar. Hay muchos otros equipamientos maravillosos, están los ultrasonidos que permiten, por ejemplo, emulsionar aceite, vinagre y sal sin utilizar ningún tipo de emulsionante. Está el gastrovac, que permite hacer freír a baja temperatura. Hay muchísimos equipamientos que se están desarrollando también hoy. Y es más, yo diría que el desarrollo de nuevos equipamientos es la tendencia más importante en la investigación de ciencia y cocina de los últimos años. Luego están nuestras técnicas realizadas con medios tradicionales. La cuajada de huevo es un tipo de queso, una suerte de queso, haciendo coagular el huevo con alcohol etílico, pero en la fritura, en el glucosia, tomamos una destroza, la fundimos en una cacerola, llega a 160 grados, y en esa podemos freír sin utilizar grasas, sin poner nada grasoso, con tiempos de cocción muy rápidos que conservan mucho mejor los aromas y la consistencia del producto. Con el chef italiano famoso Pierangeli hemos utilizado las primeras masas sin gluten con harina de legumbres, simplemente tratando térmicamente en un horno a 90, 100 gramos una harina de legumbres para desnaturalizar las proteínas y hacerla que sea amasable. Esta tecnología fue recibida, fue comprada también por varias empresas y muchos productores de pasta italiana proponen la pasta de legumbres. No es muy fácil para combinar salsa como a las fideos de trigo, pero es muy interesante por su tabla nutricional porque tiene un alto contenido de proteínas. Pero veamos algún ejemplo práctico. Les hablé de esferificación. Este es el filmato que lo hizo Ferran Adrià, se lo propone
en el sitio que vende el primer ingrediente. El caviar de melón, plato propuesto en el 2003, en el Bulli. Se toma el alginato de sodio, que es la sal sólida del ácido alquínico que se extrae de las algas. Se mezcla con una porción de melón muy rico, previamente filtrado, porque el jugo tiene que ser muy líquido, pero no debe contener ningún tipo de fibra. Se filtra con este equipamiento, con este tamiz especial, un colador muy fino. Se agrega el jugo de melón al alginato de sodio. El alginato se dispersa. Esta operación no es tan fácil como parece, porque tienden a formarse grumos. Por lo tanto, después de este procedimiento hay que o dejar reposar un día entero o se lo puede poner en una campana al vacío. Se agrega el cloruro de calcio y agua. ¿Qué pasa? El alginato de sodio en contacto con el calcio forma un gel. El calcio se reemplaza al sodio y el calcio es equivalente y crea puentes que unen las cadenas. Cuando la gota de jugo de melón con alginato cae en la solución de suelo de calcio, el extracto más externo del alginato en contacto con el calcio forma una película de gel que encierra en su interior el jugo a un líquido. Y por lo tanto se forman estas bolitas que tienen una membrana elástica que por afuera, pero que dentro contienen un líquido. Adrià lo llama caviar de melón y es el comienzo de la técnica de la esferificación que se volvió muy popular. Es muy divertente hacer, tal vez un poco menos divertido para quien la come, pero tiene mucho éxito en el mundo del cóctel. Y es muy fácil de realizar en casa también. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Aquí había dos videos sobre el nitrógeno líquido, sobre la cuajada de huevo. Quiero que a este punto yo la saltearía para no quitar demasiado tiempo. Luego, si les interesa, podemos verlo. Y en cambio, les presento un muestreo de platos listos. Esta es la presentación del caviar de melón, realizada por la primera vez en el Bulli. Ven ustedes que está también este juego del camuflaje. De camuflaje parece un verdadero caviar. En la cajita dice imitación el Bulli. Al final es un postre, es un dessert, es un postre. Contiene solamente melón. Y este es un postre de Héctor Blumenthal hecho con nitrógeno líquido. Estos producen estos humos que no son solamente más que nieblas, es condensación de humedad atmosférica. Con el nitrógeno líquido se pueden hacer postres que están congelados en el extracto de afuera y hirviendo en la parte interior. Es un juego de contraste que nadie podía obtener con medios tradicionales. Con el nitrógeno líquido estamos haciendo una criomacinación. Por ejemplo, podemos batir el nitrógeno líquido, se lo puede batir y se hace un pesto fantástico porque obtenemos una harina de albahaca fresca, secada. El nitrógeno líquido es una verdadera maravilla y merecería una discusión propia, pero aquí no podemos hacer esto. Vamos más allá. Este es el plato de roca, de mar y montaña. Se llama mar y montes. Es una ostra cruda servida sobre un destilado de tierra de bosque. No es un plato fácil para comer. O se lo ama locamente o no se puede decirlo. Pero se volvió un clásico moderno, uno de los platos más provocatorios y innovadores de esta cocina molecular. Esta es un aire de miel del Bulli. ¿Qué son aires? Son estas espumas muy rarefactas que recuerdan la espuma de la cerveza o la espuma de un detergente, si ustedes quieren. Se realizan agregando olecitina de soja o ácidos grasos, una base líquida y armándola con una mini pizza. ¿Cuál es la función de las algas? Es la de diluir un aroma, un sabor muy intenso, poniéndolo en modo uniforme sobre un plato y llevar a la boca
sin materia, solamente aromas y sabores. Un ejemplo muy lindo que yo siempre hago a mis estudiantes italianos es la utilización de los aires. Estos aires, en muchas zonas en Italia tenemos el pésimo hábito de expresar un limón sobre el pescado recién cocido. ¿Por qué digo mal hábito? Porque donde caen las gotas de limón, nosotros estamos matando el sabor del pescado. Piensen en un lenguado donde el limón no cae, el pescado no tiene sabor a limón. Si en cambio tomo jugo de limón, le agrego un poco de lecitina de soja, lo disuelvo, formo la espuma. Entonces estoy sacando este aire de limón y pongo sobre el pescado este aire de limón y puedo darle un aroma de limón a todo el pescado sin agredir la boca y sin hacer sufrir el lengua con las ideas del limón. Entonces, los aires son algo extremadamente innovativo e interesante en la cocina contemporánea. Estas también son muy fáciles de realizar en casa. Esta es la quintesencia de los aires. Esta es un postre que se llama vanidad. Es interesante porque apareció un artículo científico justamente sobre la producción de este postre que se ha hecho en colaboración con los tecnólogos de los alimentos de ASTRI, que es este centro de investigación de los Países Bajos. Se llama vanidad, elogio de la vanidad, porque es un plato curioso en el sentido que la tortita de chocolate que ustedes ven ahí abajo es riquísimo. Esta espuma de burbuja de chocolate es totalmente insignificante, la boca es muy linda para ver, pero para realizarla técnicamente hubo que tener cuidado porque tuvo que poner goma xantana a esta infusión de cacao en agua. Luego inflé todo como si fuera con una bombita de pastelería. Entonces, pero fíjense que el resultado tiene un impacto visual extremadamente fuerte. Este es un ejemplo de experimentación multisensorial. Es un plato histórico, se llama The Sound of the Sea y es de Ernesto Blumenthal. ¿De qué se trata? Se trata de un plato de pescado servido con al lado una concha que tiene un iPod en su interior. Eran los tiempos del iPod. Entonces aquí se han grabado ruidos del mar con gaviotas. Entonces el comensal tiene que ponerse este auricular y comer el pescado mientras escucha este ambiente acústico del mar. Y las percepciones sensoriales son enfatizadas totalmente. ¿Por qué? Porque Héctor Blumenthal estaba estudiando junto a Spence los afectos sinestésicos del sonido sobre las sensaciones gustativas y para ponerlas en práctica utilizó esta técnica que realmente es innovativa. En tiempos más recientes, nuestro amigo italiano Maximiliano Laimo realizó la versión 2.0 de este plato. Se llama Vibraciones y es un postre compuesto por muchos pequeños gustos diferentes, servidos sobre una tabla de madera. Y al comensal se le pone auriculares de sus gestos gastronómicos, es decir, las burbujas que explotan, el tenedor sobre el plato. Es como si hubiese un feedback entre la manera de comer y los ruidos que se producen. Es una línea de investigación aún muy estimulante. Este es un ejemplo estético, Wilhelm Wittbau de Tique da Costa. Este tenía que imitar estas láminas de titanio que recubre el Museo Guggenheim de Bilbao y reproduce, él dice, utilizando polvo de titanio, el todo cubriendo una ostra con estas láminas hechas con carbohidratos y polvo de titanio. Aquí también estamos en la experimentación más importante, más fuerte. Este es un plato de nuestro chef italiano Massimo Bottura, que es interesante porque contiene en sí mismo diferentes técnicas, no solamente técnicas dadas por otros, pero utilizadas en forma totalmente original. Esto se llama el puchero o no puchero, hervido o no hervido, y representa el paisaje del Central Park en Nueva York. ¿Por qué? Se ve poco luego porque esta espuma de perejil no es verde. Estos tendrían que ser los árboles del Central Park. Estos son los edificios. Es decir, son pedazos de carne diferentes, todos cocidos al vacío durante tiempos diferentes para obtener cada uno un estado de cocción optimal. Y ya esto es una asimilación de técnicas utilizadas en forma combinada para obtener algo totalmente nuevo. Este es
Proof of Design es el plato de otro italiano, se llama side bread, y es una manera de mostrar un huevo entero, crudo, y es la yema de la hueva con su condimento en un globito que lo infló, y el que lo come tiene que ponerlo en la boca con la cabeza volcada hacia atrás, hacer explotar tiene que hacer explotar la bombita y hacer caer la yema condimentada directamente en la boca sin tocarlo con los labios. Otra vez se simula, se produce una sensación gastronómica que no existía antes. Este es el último ejemplo. Son espagueti solamente de yema de Carlo Cracco. Es de la técnica de marinado de huevo, que es una técnica que forma parte de las que les dije, entre las más últimas de las técnicas nuevas. ¿De qué se trata? Se toma la yema del huevo y se lo deposita en una capa de sal o azúcar. Podría alcanzar sal y azúcar. Se recubre la yema con sal y azúcar. La sal y azúcar deshidratan el huevo. Las proteínas del huevo son desnaturalizadas y se crea este gel transparente. Con este gel transparente pueden hacerla, cortarla y hacer como espaguetis que hacen esta pasta que están hechos solamente de yema de huevo crudo. El efecto gastronómico es sorprendente. Si ustedes llevan mucho más, la acentúan más, pueden encontrar una yema totalmente sólida que se puede rallar también. Si se detienen antes, pueden tener una yema con una capa gelatinosa afuera y líquida por dentro. Esta también es una técnica casera que se puede realizar, y esta es una técnica típica de este estilo italiano de cocina molecular. Muy bien. La evolución. Durante 10 años el mundo parecía haberse detenido. Luego, todos nosotros que habíamos trabajado en este sector en esos años de oro, llegado a un punto, hemos sentido en forma independiente en todas partes del mundo, la exigencia de retomar las cartas de juego en la mano. Por lo tanto, en 2019, en Barcelona, se reconstruyó la comunidad claramente, también con personajes nuevos y jóvenes. Nos encontramos en la Universidad de Barcelona en el primer congreso de ciencia y cocina, y todos, de acuerdo en este congreso, hemos redactado este manifiesto de Barcelona, que es como una manifestación científica de gastronomía, donde se habla, donde inventamos una ciencia buscando los principios de gastronomía científica. Quien conoce la ciencia y la cocina reconocerá muchas personas conocidas en estas fotos. Ver Ferran Adrià, está Joan Roca, hay muchos. Pero lo más importante son los puntos de este manifiesto, en los cuales se dice que la gastronomía científica tiene que ser una disciplina independiente de todas las otras y no una simple aplicación de otras ciencias a la gastronomía. ¿Esto por qué? Porque tiene un punto de vista totalmente particular, que es el de lo rico para comer. Entonces, si la finalidad de la ciencia y de la nutrición es la de estudiar las propiedades nutricionales de los alimentos y crear dietas saludables, y la finalidad de la tecnología de los alimentos es crear alimentos seguros que se pueden producir industrialmente, estables en el tiempo, etcétera, etcétera, el fin principal de la gastronomía científica es estudiar y crear alimentos ricos para comer, ricos. Entonces, el punto es esto, que lo rico para comer no es un concepto científico, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque lo que es rico para mí puede no serlo para otro, pero según las culturas gastronómicas y de la experiencia de cada uno de nosotros o de la genética, los gustos son diferentes. Por lo tanto, aquí hay un aspecto antropológico muy fuerte en esta gastronomía científica, que nace como ciencia multidisciplinar en este manifiesto. Se reconoce el nacimiento de esta disciplina y se le pide que sea reconocida por las instituciones académicas de todo el mundo, creando enseñanzas específicas.
estamos ocupándonos en esta dirección. Por ejemplo, desde este año, en el transcurso en ciencias gastronómicas que tenemos en el curso de la Universidad de Parma, mi curso se llama Física Gastronómica, que ya es un primer paso hacia el reconocimiento de la gastronomía como disciplina autónoma. Será muy lindo en los últimos años tener propiamente dichos cursos de gastronomía científica, propiamente dichos. En esta óptica, tengo una muy buena novedad para anunciarles, que es esta, que este verano, en esta ciudad de provincia de Parma, vamos a crear la primera Escuela Internacional de Cocina Científica, otra colaboración entre la Universidad de Parma de Barcelona y el Congreso Science and Cooking. Y va a ser una primera edición experimental, va a durar 5 días, una semana, va a ser breve, de lunes a viernes, y el número de los estudiantes será ilimitado, aproximadamente 20, porque habrá actividades de laboratorio muy importantes para hacer individualmente, pero lo importante es que va a ser una escuela de tipo institucional con temas de base que luego serán repropuestos en forma idéntica en los años posteriores, de modo de crear un substrato común de cultura científica gastronómica en las generaciones más jóvenes que no han participado a este periodo entusiasmante de vanguardia, pero que ya que ya empieza a ser lejano. Para todos los interesados, esta es la dirección oficial de nuestra organización y de la escuela, y que quien quiera hacer demanda e inscripción puede ya mandar sus mails. En los próximos días saldrá el primer programa provisorio. Con esto yo diría, yo me había propuesto de hablarles durante 1 hora, hablé por 1 hora y concluyo con esta máxima de Savarin, de Lan Savarin, que nosotros adoptamos como nuestro dicho, que es la siguiente: el descubrimiento de un plato nuevo hace bien a la felicidad del género humano más que el descubrimiento de una nueva estrella. Con esto los saludo y concluyo y quedo a disposición para vuestras preguntas. Federica, hay una sola pregunta que es de María Esther, que pregunta: ¿cuándo será el próximo Congreso de Gastronomía Científica? Próximo convenio sarà a El novembre. próximo congreso será en noviembre en Barcelona. Si ustedes buscan en Google Science and Cooking World Congress, encuentran todo. Si buscan en Google este link. Marcia, ¿no hay más preguntas? Bien, hasta ahora son las preguntas que hay. No sé si el profesor Bonazzi está por ahí para... Ahí va. Eccomi. Allora, dopo questa interessantissima presentazione, Después de esta muy interesante presentación, vamos a ver si hay algunas preguntas todavía. Demos un poco de tiempo para ello. Ahí Griselda dice si han tenido una experiencias con Tomás. cocina con agua de mar. Sì, questa è una tendenza. Sí. Allora, l'utilizzo di acqua. Entonces, la utilización de agua marina es tradicional en muchas zonas de Italia y ahora es retomada. Claramente hay que superar algunos problemas de seguridad alimentaria, pero sin dudas es un tipo de cocina interesante. El agua de mar contiene además muchas sales diferentes del común sal de cocina. No es muy fácil de utilizar porque la mayor parte de estas sales son amargos, pero efectivamente ustedes saben que el marinado viene justamente, el término marinado era... viene del agua de mar que se utilizaba para estabilizar los alimentos, o sea, es bastante moderno, sobre todo porque se puede crear hoy en día un agua de mar artificial mezclando sales minerales oportunos. Bien, ahí empezaron a salir más preguntas y dice Marianela si en Argentina darán en algún momento este tipo de congresos. Spero di sì, per questo Bueno, rimango.
Yo espero que sí, por eso yo les mando a mi Mariana Kopman, que veo que está conectada y veo que participa de nuestra organización y de nuestro congreso. Yo creo que podrían contactarla a ella para saber algo más. Mariana Kopman. Bien, la próxima pregunta de María Esther dice si hay referente en el tema de gastronomía científica en Argentina que usted conozca. Creo que acaba de nombrar, ¿no? Vi rimando di nuovo alla Otra professoressa. vez lo remito a la profesora Kopman, que veo que está conectada y que preside la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular, que ella podrá dar toda la serie de referencias que necesiten. Perfecto, ahí Mariana Kopman dice que junto a Lino Adilon o seguramente organicen algo. Y preguntan si pueden pasar el contacto de Mariana. Perfetto. Bien. Sì, adesso vediamo come passarvelo in modo ufficiale. A ver cómo poder pasarles este contacto en forma oficial. Bien, ahí Mariana me está compartiendo por privado su mail, así que lo voy a poner en el chat ahora en un momento. Mientras leo la próxima pregunta de Perfetto, meglio Soledad, così. Sì. que dice si quiere saber si se pueden compartir las recetas que mostró en el video. Sì, vi posso dare i nomi delle Sí, ricette. les puedo dar el nombre de las recetas. Típicamente se encuentran en internet estas recetas, se pueden encontrarlas en internet. O puedo preparar un archivo con el nombre de las recetas por debajo de la foto, sí, puedo hacerlo. Oppure ve le ripeto. O se las repito, se las digo, como ustedes prefieran. Bien, voy a compartirte el documento, Federica, porque ya están saliendo preguntas ahora. Así que va a ser mejor que las vayas leyendo vos. Un segundo, por favor. Sì. Avísame si las estás leyendo, Federica, por favor, si la puedes ver. Sì, allora, domanda difficile. Allora, se devo scegliere fra i piatti di Tengo que cucina elegir entre los platos de cocina molecular. Hay uno que para mí es mi plato de escuela, que son estos maní miméticos, que donde se come una cáscara comestible que imita la cáscara de los maní y dentro se encuentra una crema de sabor intenso y delicioso de manteca de maní. Es un plato fabuloso para mí, porque muestra cómo la técnica puede ponerse al servicio del sabor. ¿Por qué? Porque mucho lo que muchos ignoran, que los platos de Ferran Adrià eran platos muy ricos para comer, de un sabor extremadamente intenso. Cuando uno lo comía, la técnica pasaba a segundo plano. Hay otros cocineros que han insistido mucho más en el aspecto intelectual de la técnica. Este es un plato, esto es muy interesante, pero tal vez hay sabores diferentes. Aduris, que es mucho más intelectual, tiende a preparar platos con poco sabor, donde se juega más en las texturas de los alimentos. Y tengo que decir, si yo tengo que elegir uno de esos años, yo comería y recomería estos maní miméticos, que tengo que elegir un plato, me gustan le trenette al pesto, que son, bueno, son las que me gustan, es un tipo de pasta que me gusta con el pesto. Luego, allora, y sì, cucina futurista, sì. Allora,
anticipatori della Scusi, della gastronomia scientifica, no, diciamo che hanno anticipato digamos que han anticipado algunos aspectos de la cocina molecular, esta cocina futurista del 31. Algunos sin lugar a dudas, por ejemplo, cuando los futuristas ponían perfumes en el ambiente para influenciar a los comensales, lo que hicieron fue anticipar uno de los últimos platos de Adrià de los últimos años de apertura, en los cuales por la primera vez les hacía comer carne de casa, y mientras que olía una bolsita con aromas de maderas de bosque. Algunos aspectos fueron tomados por la cocina futurista, pero los conceptos de base son completamente diferentes. La cocina futurista es una provocación de estilo más que nada y no tenía aspectos científicos. Pero sin lugar a dudas, esta unión de sensaciones fue retomada. Esto sí, digamos que la cocina molecular insistió mucho, pero mucho más en las nuevas texturas y las nuevas consistencias, en realidad. Bene. Allora, sì, Entonces, sí, hay investigación, aún más que de platos en particular, hablamos de técnicas. Por ejemplo, una de las últimas innovaciones que introdujimos en nuestro laboratorio fueron hornos para cocción a baja temperatura que nos permitieron cocinar a baja temperatura, por ejemplo, un cotequino, que es embutido, durante 6 meses, creando aromas y colores. Estamos haciendo reacciones de Maillard a baja temperatura, por lo tanto tenemos carnes blandas que tienen aromas a tostado, o con estos tratamientos transformamos un huevo en una crema marrón que tiene sabor a castaña. O con los ultrasonidos estamos creando cosas muy interesantes. Sí, hay mucha investigación, estamos avanzando. Un plato en particular también lo realiza un cocinero, el plato por sí mismo, pero hay muchas ramas de investigación muy activos. No estamos en ese periodo muy intenso che fueron los primeros años del 2000, però estamos avanzando. Scusi, quali sono i limiti maggiori che si riscontrano oggigiorno nel diffondere o applicare questo approccio alla cucina? ai limiti, cioè è un approccio nuovo che richiede tempo. Este enfoque nuevo, cuáles son las limitaciones. Ante todo, es un enfoque que requiere tiempo. Ante todo, la gente tendría que probar los platos o en situación cotidianas, en forma tranquila, porque uno quiere enfocarse a un nuevo estilo de cocina cuando se prueba. Es difícil que uno se interese simplemente leyendo una receta. Luego, sin lugar a dudas, juegan un rol importante todos los blogs de cocina, los videos sobre YouTube, todos los sistemas de comunicación. Estos acercan mucho, pero la dificultad puede estar en la utilización de ciertos equipamientos o de ingredientes particulares, aún sí una dificultad a media, porque hoy en Internet se puede encontrar de todo. Entonces es solo cuestión de tiempo y de divulgación. Doy un ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien el último congreso de la gastronomía a fines del 2008, en el cual nos encontramos y estaba la sensación del fin de una época, ¿no? Porque del año siguiente, en este año ya habían concluido. Y nosotros decíamos, pero ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber una nueva generación de cocineros, de estudiantes de cocina, etcétera, que serán los nativos moleculares, o sea, que nacen en un mundo donde ya existe la cocina molecular. Entonces, la van a aprender como aprenden informática, como que nosotros que no hemos nacido sin Internet y sin informática, la van a aprender como un conjunto de técnicas y serán mucho mejores que nosotros en armonizarlas con otras técnicas tradicionales. Y por eso, bueno, lo que está sucediendo ahora es esto, que en las escuelas hoteleras se estudian estas técnicas. Los chicos que las aprenden las usan así como usan las tradicionales, y seguramente encontrarán ribetes que nosotros aún no vimos. Y esta es una de las limitaciones. Bueno, esto es parte de la innovación. Gracias a Dios es así.
domanda dice se questa cucina avvicina o allontana di più, si avvicina o si allontana di più alla salute umana. La cucina è neutra, nel senso che La io cocina es neutra, en el sentido que yo puede cocinarles veneno o puede cocinarles cosas saludables. Digamos que en el manifiesto de la cocina molecular italiana del 25 nosotros insistimos muchísimo sobre el aspecto saludable. No solamente nosotros queremos cocinar platos que no hagan mal. Queremos cocinar platos que potencialmente hacen bien, pero también platos que sean fáciles de digerir, por ejemplo, porque como decía mi amigo Massimiliano Alaimos, si yo le doy a un cliente un plato muy rico, pero que después le queda trabado en el estómago durante 2 días, este no es un buen plato, no le dejo un buen recuerdo. El gesto gastronómico no termina solamente cuando yo me levanto de la mesa, continúa y dejo una memoria también fisiológica. Y este aspecto saludable es tan importante que el editor de nuestro libro italiano había agregado el título Comer sano comer sano y gustoso con la cocina molecular. Es cierto que yo puedo cocinar cosas que hacen mal, pero el estudio está todo en función de una cocina que hace bien. Y aquí vienen las aplicaciones más científicas y más serias de estos ribetes de la cocina molecular. Por ejemplo, tenemos un programa de experimentación que está continuando sobre las dietas en los hospitales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los alimentos influyen muchísimo en la situación del estado del paciente sobre la cura del paciente. Y no he encontrado un solo médico que no esté de acuerdo en el hecho de que el comer bien desde el punto de vista sensorial y emotivo y psicológico es así de importante cuanto comer bien desde el punto de vista nutricional. Entonces, si yo hago que el paciente esté feliz porque come cosas ricas y también lindas de ver, todo esto va a jugar en su bienestar general. Y este es un punto que hemos introducido también en el manifiesto de la cocina de la gastronomía científica de Barcelona. Entonces, una gastronomía que se une a las ciencias dietéticas para proyectar nuevas dietas es uno de los puntos principales que se está dando para la gastronomía científica. ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque si ustedes van a hacer un análisis, las dietas no funcionan no porque estén mal pensadas desde el punto de vista nutricional, no funcionan porque el sujeto después de un mes o dos se cansa y no puede más y sale de la dieta, porque se cansa. ¿Por qué? Porque la dieta es monótona, porque la dieta no es rica, porque la dieta es un sacrificio. ¿Nosotros qué hacemos? Trabajamos junto a nutricionistas porque que para crear un plato que no solamente sea rico desde el punto de vista nutricional, sea bueno, pero también sea bueno desde el punto de vista gastronómico para que quiera comerlo. Y en esto les garantizo que los éxitos están garantizados. No piensen solamente en las dietas adelgazantes, porque también hay dietas dictadas por muchísimos otros motivos de tipo nutricional. No sé, están las dietas para celíacos, las dietas para diabéticos, las dietas. Hay hasta grandes desafíos que se refieren a la cocina vegana. La cocina vegana es muy difícil porque faltan 2 ingredientes estructurantes más importantes, que son las proteínas que vienen del huevo y de la leche de los lácteos. Entonces hay que trabajar mucho sobre la proteína de los legumbres para obtener estructuras que sean ricas e interesantes. O sea, los desafíos son muchísimos, pero para entendernos, no limitémonos al campo dietético. Hay un sector en el cual esta gastronomía o cocina científica se está ocupando para crear alimentos muy calóricos. Ustedes saben cuál es la gestión de las emergencias humanitarias. Hay un aluvión, tengo que mandar alimentos en emergencia a estos pueblos que están cortados de las vías de comunicaciones, bloqueados, aislados. ¿Qué lanzo? Lanzo paquetes con paracaídas. Entonces me hacen falta alimentos que tengan un gran contenido calórico y poco volumen y poca masa. Entonces estoy dando todo. Luego hay otro tema más fascinante que es la cocina para los astronautas, porque en ausencia de fuerza de gravedad hay que repensar las estructuras de los alimentos. Por ejemplo, en una astronave, en una estación espacial, no pueden crear migas porque las migas vuelan por todos lados. Entonces, la fuerza de gravedad no existe, por lo tanto, la separación natural que se da entre líquidos más livianos y líquidos más pesados, ahí cesa, no existe. Entonces, tiene una curiosidad, justamente el sábado se lanzó un cohete hacia la estación espacial donde estamos experimentando nuevos emulsionantes alimentarios para probar su estabilidad también en ausencia de gravedad.
se están analizando nuevas estructuras para hacer una mayor calidad. Por lo tanto, los campos de aplicación son enormes. Estamos siempre apuntando también a la finalidad del placer sensoriale. Mi piacerebbe consultarle come si sono fatte per contrastare le critiche del momento della cucina molecolare e come si fa per attrarre i commensali che non hanno il coraggio a questi tipi di piatti. Come si potrebbero incoraggiare? Grazie. Allora, due domande diverse. Entonces, dos preguntas diferentes. La primera respuesta se puede resumir que es una muy, hay que preguntársela a Ferran Adrià en su época. Ferran Adrià le dijo al periodista, escúchame, si vos comés una pizza mala, que no es rica, te la agarras con el maestro pizzero, no con el que inventó la pizza. Entonces, la mejor manera es esto, ¿no es cierto?, de contrarrestar. Una cosa es la receta y la técnica en sí misma, una cosa es la ejecución del plato. Me acuerdo que en los primeros tiempos de la esferificación yo había estado en un restaurante donde había un cocinero que había propuesto una esferificación totalmente equivocada. ¿Qué había hecho? La película de Alginato, que está por su tienda a expandirse hacia el interno. Y yo conservo la esfera directa dentro de un 15 minutos después de la producción. Esta bolita, en cambio de ser una esfera blanda y llena de líquido, se vuelve una esfera compacta. Y se pierde este efecto sorpresa del líquido que sale cuando la bolita explota con la masticación. Nunca había probado el plato original, había comprado los ingredientes porque había una campaña de marketing muy agresiva en esa época que tendía a hacer comprar a los cocineros todos estos ingredientes que eran los ingredientes de Ferran Adrià. Yo en esa época había escrito un artículo bastante humorístico donde hablaba justamente de la pelota de Pelé, porque un amigo mío se creía que jugaba bien a fútbol porque tenía la pelota de Pelé. Claro, Pelé fue un genio y ese era, digamos, era la misma pelota, pero no sabía jugar. Entonces, uno de los motivos era este. Otro motivo era el que si fueran saludables o no saludables, también se trata de dosis. Estos ingredientes no hacen mal, pueden ser pesados para digerir si uno utiliza demasiado, pero también si comes demasiado porotos puedes tener problemas. Entonces, ¿quién los utiliza? Tiene que tener el cuidado de poner dosis inteligentes. Claro que hay que ser capaces y no están al alcance de todos, pero no está al alcance de todo tampoco un soufflé. Son técnicas que tienen que aprenderse y son técnicas que deben dominarse de alguna manera. Por lo tanto, las primeras respuestas fueron estas. Ojo, no es un estilo de cocina en sí mismo, es una cocina que puede hacerse bien o mal. Si ustedes comen platos bien hechos, la cocina molecular no hace mal, al contrario, puede solamente hacer bien. Pero luego, sí, en España hubo una discusión también por parte de los cocineros que decían, bueno, basta, está bien hacerse publicidad, pero nosotros avanzamos durante años cocinando bien con los clientes que estaban contentos, estaban bien. ¿Por qué estas polémicas son artificiosas, son gratuitas? Otra mitad de la pregunta se refería a cómo acercar a la gente a este tipo de cocina, alguien que no confía demasiado. Aquí hay una técnica absolutamente comprobada, que es la de probar a servir delle rivisitazioni molecolari di piatti tradizionali. Servir como, un attimo, como otras técnicas, otros platos tradicionales, pero hechos de otra manera. Este chef italiano fue a Italia y hizo un sándwich de mortadela, que es un ingrediente local. Entonces dice, ¿quieres probar la mortadela hecha espuma? Sí, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque es mortadela, no es un ingrediente. Como el helado de parmesano. Es un plato bastante tradicional. Se encuentra esta receta hace muchos años. Es un helado, está el parmesano. Conozco el parmesano, conozco el helado, pruebo algo nuevo. Pero ahí lentamente uno se puede alejar de un poco. Pero la manera más segura es proponer una modificación en clave moderna de un plato tradicional, cambiando las texturas sin agredir los sabores o cambiar los sabores.
Bene. Bene, Grazie. è stata molto interessante. Entonces fue muy interesante esta presentación porque nos acercó a un mundo que luego nosotros cotidianamente podemos disfrutarla a través de los platos y nos mostró nuevas modalidades de preparación, de cocción y de presentación de los alimentos que realmente se han detenido en el tiempo. Y gracias al rol de la investigación y lo que luego es lo que hizo el profesor Davide Cazzi es justamente la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la gastronomía, logramos enfrentar este nuevo campo que está volviendo cada vez más una aplicación y una investigación aplicada justamente los aspectos, que hablan de los aspectos científicos de la materia de una modalidad tradicional a algo totalmente nuevo. Es muy interesante la referencia también a los aspectos del bienestar, de la salud, y los aspectos acerca de la salud. Y se puede ver aquí algo que está en continua evolución y seguramente dará excelentes resultados. Yo les agradezco mucho a todos los que dieron, y particularmente al profesor Cassi, que de la Universidad de Parma se ha dedicado sobre estos temas y con amplia repercusión internacional para quienes no quieren seguir en los próximos seminarios. El próximo será el 8 de marzo, ligado al tema de la actividad del agua como medida fundamental para la conservación de los alimentos, con la profesora Paola Pittilla de la Universidad de Teramo. Entonces, los saludo a todos, agradezco en particular al profesor Cassi y hasta luego a Grazie a todos. tutti. Arrivederci.